Hola gente, saludos para Francisco Orellana. Los antecedentes del T-80 los podemos rastrear en la década de 1960, cuando la fábrica Kirov de Leningrado comenzó a realizar unos tanques experimentales para probar el concepto de un vehículo de combate terrestre propulsado por turbina. Para la nueva generación de T-64 se proponía que hubiera un diseño que incorporara los mejores sistemas de control de tiro, un blindaje mejorado y que explorara esta posibilidad de hacer un tanque en gran serie con motor de turbina. Hay que decir que en realidad en el Ejército Rojo no todos estaban convencidos de que la turbina fuera el mejor planta motriz para un tanque, para un carro de combate. Principalmente porque los diseños que se probaron consumían el doble de combustible que un motor diésel equivalente, aunque la verdad que entregaban casi el 40 e incluso hasta el 50% más de potencia. Lo que se busca es un vehículo con la sofisticación del T-64, con mejor blindaje, mejor control de tiro y que tenga una mayor velocidad. Una mayor velocidad sobre todo en campo traves y que obviamente pueda disparar en movimiento. Los experimentos con turbinas digamos que no tuvieron prioridad en este concepto del T-64 mejorado hasta que fue nombrado el comisario general de la defensa, ministro de defensa podríamos traducirlo, el general y mariscal del ejército soviético Dmitry Ustinov. Este hombre, Ustinov, era un fanático de la turbina. Entonces impulsó absolutamente todos los desarrollos, todos los proyectos para que existiera un tanque con este tipo de planta motriz. Y había un prototipo que se llamaba el Objeto 279 que estaba experimentando con una turbina, la GTD, de 1000 caballos de fuerza. Entonces Ustinov le pone todo el presupuesto, toda la prioridad a este nuevo modelo. Un modelo más pesado que el T-64 porque incorporaba muchas mejoras en el blindaje frontal del casco y el blindaje de la torreta, que era un blindaje compuesto. Todos estos cambios incrementaron el peso del vehículo. Para lidiar con este nuevo peso, este peso incrementado, hay una característica en la silueta del T-80 que puede servir para identificarlo, sobre todo para diferenciarlo de los T-64, que es el sistema de rodadura. Van a ver que las ruedas, a diferencia del T-64, están forradas en caucho y son de mayor diámetro, y si la ven frontalmente son mucho más anchas. El modelo T-80 original es casi un vehículo de preserie, se fabrican muy pocos, apenas unos 150. El primer modelo que realmente podríamos llamar de serie es el T-80B. El T-80B introduce una turbina GTD de 1100 caballos de fuerza como propulsión estándar y tiene el sistema de control de tiro modificado para lanzar misiles Cobra, que es un misil de guía por radio que tiene un alcance de hasta 4 o 5 kilómetros. El T-80B, que comenzó a fabricarse en 1981, también tenía un blindaje compuesto que intercalaba unas placas de acero al cromo molibdeno con elementos no metálicos y plásticos. En 1985 se introduce la versión con control de tiro mejorado y con placas de blindaje reactivo, las famosas Contact. Esa versión es el T-80BB. En 1987 se introduce la que podemos decir la versión definitiva de turbina, que es la T-80U, con una turbina GTDF 1000 F2 de 1150 HP. Tiene también un sistema de visión nocturna y de control de tiro mejorado y la capacidad de lanzar el misil Reflex. El T-80U, podemos decir que es la respuesta soviética a todo lo que hay
toda la última generación de los tanques de la OTAN. Un concepto de vehículo de perfil bajo, 2,22 m, cañón potente, 125 milímetros, rápido, muy rápido campo a través, casi 72 km por hora. Y algo muy importante, era el primer tanque soviético que incorporaba sensores que tenían prestaciones aceptables para el combate en condiciones de baja visibilidad. Era realmente el primer tanque soviético que tenía una buena capacidad de combate nocturno, sin confiar en los anticuados reflectores de infrarrojos, ya que el T-80U tenía sensores pasivos al estilo de lo que se venía utilizando en Occidente hacía ya casi 20 años. Ahora bien, esos refinamientos en cuanto a armamento, en cuanto a equipamiento, sobre todo la turbina, tienen un costo superior. Y eso afecta la fabricación de este tipo de blindado, del T-80U. Incluso en un país que era completamente comunista, en el cual la generación del dinero y los presupuestos se manejaban de forma completamente distinta a cualquier país capitalista que vemos hoy, eso tiene un costo mayor y hay que pagarlo. Tenemos algunas cifras de un estudio que hizo que encargó el alto mando del ejército soviético en 1989. Y de ese estudio podemos saber que, por ejemplo, el T-72B que se hacía en la ciudad de Nizhny Tagil, de la Ural Vagon Zavod, costaba 280.000 rublos. Al mismo tiempo, el T-80U, que se hacía en Kharkov, costaba 824.000 rublos. Ese mismo estudio determinó que una sección de 10 tanques T-80U tenía la misma capacidad de combate que 13 o 14 T-72B. O sea, el T-80U tenía una efectividad en combate un 30 o 40% mayor que un T-72, pero costaba 3 veces más. La principal diferencia en cuanto a costo estaba dada por la turbina. Y las versiones diésel que vinieron después fueron para curar este problema. Esas versiones diésel las vamos a ver después. Ahora vamos a hablar un poquito del blindaje y del cargador automático. Tenemos algunos datos de cómo estaba fabricada la placa compuesta, el blindaje compuesto de los primeros T-80, por ejemplo el T-80B. En el frente del chasis, en el frente del casco, tenía un blindaje de un espesor de 205 milímetros. Pero eso no todo era acero. Era lo que se llamaba la combinación K. Consistía en 80 milímetros de acero de blindaje endurecido, cromo, molibdeno, manganeso. Luego 105 milímetros de una placa de plástico reforzado con fibra de vidrio y bolas cerámicas. Y al final otros 20 milímetros de acero cromo molibdeno endurecido. Según su fabricante, estos 205 milímetros de espesor de material compuesto equivalían a 550 milímetros de acero laminado de alta calidad. Se lo probó con armas capturadas de infantería, por ejemplo, el lanzacohetes de 66 milímetros que Rusia había obtenido a través de Vietnam, el lanzacohetes de infantería LAW. También se lo probó con lanzadores RPG-7 y ese blindaje compuesto resistió bastante bien, no hubo penetraciones. Eso con municiones de carga hueca. Pero en 1983 los rusos tuvieron una pequeña desilusión porque recibieron munición que los sirios habían capturado algunos Merkava y algunos M60 y habían obtenido la munición M111 de fabricación israelí, que es la DM-23. Son exactamente iguales. Es una munición subcalibrada de flecha. Munición flecha de wolframio. Como dato adicional, Argentina también tiene en reserva esa munición DM-23.
Y cuando al frente del T-80B se le disparó con esa munición de 105 milímetros flecha, el blindaje fue perforado. Entonces, para el T-80U, ese blindaje se incrementó en 20 milímetros más con una placa de acero. Además, se esperaba que la nueva generación de blindaje reactivo, como el Contact 4 y el Contact 5, reaccionara en contra de las flechas, no solamente en contra de las cargas huecas. Se esperaba que este blindaje reactivo disminuyera el poder perforador de la munición de wolframio. Bien, ahora les muestro cómo se carga esta munición en el T-80 y el T-64. Los cargadores son iguales. La diferencia con el T-72 y el T-90 es que esta munición queda como abisagrada. Son municiones de carga separada, obviamente. Por un lado el propelente y por otro lado el proyectil. Pero el T-72 y el T-90 expulsan la munición. En el T-64 y en el T-80, esta munición, la pequeña vaina metálica que queda al último, se vuelve a guardar en el autocargador. Eso es todo por hoy. La seguiremos con los tanques soviéticos en otra ocasión.